Bien, muchísimas gracias, Bea. Lindísimo momento allí en el Jardín de Infantes. Vamos a darle la bienvenida a Germán Benítez, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Benítez, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, hace muchas semanas que queremos conversar con usted. Se imaginará que vamos a hablar del sistema de transporte metropolitano, por supuesto, pero antes, algunas más puntuales, más domésticas. ¿Cómo viene la fiscalización del solo bus? La fiscalización viene bien. Nosotros, ustedes recuerdan que nosotros lo pusimos en funcionamiento el 15 de enero. Sí. Que a la luz de los hechos fue una buena fecha porque fue después de la vorágine de las fiestas, de que hay mucho movimiento, y antes del comienzo de clase, lo suficientemente antes como para que las familias se vayan adopten, adaptando. se vayan acostumbrando. Nosotros lo que empezamos a hacer ahora es medir la velocidad de circulación de los buses. Ajá. Porque en realidad lo que nosotros queremos mostrar no es la cantidad de multas que se ponen, digamos, ¿no? Es cuáles son las ganancias para el sistema de transporte público. ¿Y qué primeras informaciones tienen sobre...? Bueno, nosotros, lo que nos pasó fue que en enero y febrero, nosotros queremos comparar contra la misma semana del año anterior. Ok. ¿Ah? En enero y febrero los ómnibus ya van relativamente rápido porque hay mucho menos autos en la calle. Es verdad. Entonces, en la comparación, nos daban algunos números razonables de ganancia de velocidad, pero no eran lo suficiente. Entonces uno presume de que ya había ganancia de velocidad en los eneros y febreros normales. Claro. 10-12 minutos les daba, ¿no? En realidad era una ganancia entre el 10 y el 12% en el aumento de la velocidad en torno. Yo decía en entrevistas anteriores que, bueno, con que esté entre un 10 y un 15% era razonable para el tipo de infraestructura que nosotros tenemos. ¿Que en minutos cuánto sería? Y depende del viaje. Un viaje de 20 minutos, 10, 12 minutos son 2, 3 minutos por ahí. Claro. O sea, en realidad en los viajes largos se nota mucho más, digamos, ¿no? ¿Y efectivamente el porcentaje es este? Bueno, nosotros tenemos mediciones que van un poco por debajo en enero y febrero. Ajá. Pero ¿qué pasa? Nos estamos encontrando, claro, el punto donde hay que medir realmente es el comienzo de clases. O sea, el momento en el que nosotros realmente vemos si efectivamente funciona o no funciona la medida, es cuando están todos los autos en la calle. O sea que van a medir ahora, ¿hasta cuándo? Entonces ahora vamos a medir en estas primeras 2 o 3 semanas de marzo. Hay algunos carriles que ya anticipamos que no van a dar las mediciones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Graciada, que está en obra, ¿no? Claro. Hay un tramo muy importante de Graciada que está en obra. No es posible medir la efectividad de la política sobre Graciada en este momento porque está muy complicado. Pero sí vamos a medir en estas primeras 2 o 3 semanas para ver cuáles son las ganancias de velocidad. Y nosotros en lo que fuimos muy claros, muy enfáticos, es que el carril solo bus tiene que priorizar la agilidad del transporte público. Hoy en día nosotros dispusimos algunas excepciones de circulación dentro del carril. Nosotros tenemos que comprometernos con esa mayor velocidad del transporte público, por lo cual, si la velocidad que se mide no es adecuada, tendremos que tomar alguna definición. Eso le iba a preguntar, director, ¿qué va a pasar si, está bien, ustedes ahora en estas 2 o 3 semanas de marzo, con el arranque de clases, toman medidas y ven que la cosa no mejora del todo? ¿Qué va a pasar? Y nosotros tenemos que tomar, primero que nada, tratando de evitar la segregación física. O sea, uno podría poner una barrera física entre los autos y los ómnibus para priorizar el solo bus y para que solo circulen los buses. Eso no se va a hacer. Eso en este momento no lo tenemos en la agenda porque en realidad entendemos que además fuera del horario de fiscalización, el carril solo bus funciona como un carril normal. Entonces, en principio no tiene sentido. Lo que sí nosotros dispusimos ciertas excepciones que estamos permitiendo circular. El caso, por ejemplo, de los vehículos TU, los de transporte, los de turismo. Acá el ministro que se acaba de ir, por suerte no me está escuchando. Los de transporte internacional, que también pueden circular. Después hay situaciones que son más sensibles, el caso de los taxis, los remises, pensemos en centro de salud y ese tipo de cosas, o las camionetas escolares. Esos son más sensibles, eso en principio no estarían dentro del menú de las primeras correcciones que haríamos. Pero los taxis sí, ¿no? Ya circulan por los taxis circulan y se detienen. Lo que yo quiero decir es, dependiendo de lo que nos dé la medición de la velocidad del ómnibus, ¿serán las excepciones que saquen o no? Podremos tomar alguna decisión sobre alguna excepción. En principio hay algunas que son más sensibles que otras. Entonces ahí vamos a... O sea que en principio sacarían a los internacionales, a los del turismo... Bueno, y así limpiando, digamos... No quiero hacer ninguna afirmación. Pero digo, esa es un poco la idea. Sí, acá también partamos de una presunción, porque es subjetivo, de las empresas de transporte, que dicen que van mucho más rápido, que la gente respeta, que han evitado inclusive
Antes tenían mucho más episodios de siniestralidad dentro del carril solo bus, que hoy en día se está evitando. Entonces está generando un poco más de orden en el tránsito. Si eso se confirma y las velocidades son razonables, no tengo que hacer nada, no tengo que remover ninguna excepción. Director, y más allá de que no es digamos, el objetivo final, ¿cuántas multas se vienen aplicando por el uso indebido del carril solo bus? Se han mantenido, en el comienzo empezaron siendo unas 160 por día. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos hecho una primera medición en la previa, antes de que se pusiera en funcionamiento, y nos daban que podían llegar a haber hasta 400 multas por día, lo cual nos había alarmado un poco. En el comienzo de funcionamiento fueron 160, ahora tenemos días de 100, de 110, estamos en ese entorno. Ajá. Sigue siendo mayoritariamente el estacionamiento dentro del solo bus, o sea, la circulación dentro del carril solo bus es un entorno del 5% de las multas que se ponen, o sea, es ínfimo, y la gran mayoría es sobre estacionamiento. Esos números se mantienen, pero también es fruto de que la gente tiene que comenzar a aprender a aprenderse que eso funciona, que eso existe, que eso se fiscaliza, se controla. Esperamos que eso se vaya reduciendo con el tiempo, obviamente. Benítez, se presentó recientemente a la Junta Departamental el plan de movilidad de acá a 2030. ¿Qué aspectos abarca sobre todo? Bien, el Departamento de Movilidad tiene a su cargo lo que tiene que ver con la vialidad, o sea, el arreglo de la calle, lo que tiene que ver con el tránsito, el ordenamiento del tránsito, semaforización, etcétera, y lo que tiene que ver con el transporte, que básicamente es transporte público. ¿Cuánto se va a invertir, por ejemplo, en reparar pavimentos? Nosotros tenemos un plan de obras durante el quinquenio de unos 57 millones de dólares, que tiene previstas intervenciones en varias arterias. No tiene previsto, a diferencia de otros periodos, grandes obras icónicas, digamos. Es reparación, sobre todo. Lo que nosotros, claro, el diagnóstico nuestro es que a la calle le falta mantenimiento. Entonces, aparte es un criterio como para extender la actuación en todo el departamento, digamos, ¿no? O sea, vamos a realizar actividades de mantenimiento mayor y menor. ¿Pero se van a, por ejemplo, arreglar baches o ya es una cosa con hormigón, más sofisticada? Está buena la pregunta. A nosotros el mantenimiento le decimos, por ejemplo, lo que pasó en Yaguarón, que levantamos toda la carpeta y pusimos carpeta nueva. Lo que está pasando en Agraciada también es mantenimiento. Lo que está pasando en Soca es mantenimiento, que es en hormigón. Acá yo a los vecinos, Soca no se puede hacer de noche, porque nosotros vieron que Yaguarón la hicimos de noche, tuvimos muy buenos tiempos, lo finalizamos en la mitad del tiempo. Agraciada vienen con buenos números de tiempo. Soca, al ser hormigón, uno no se puede poner a picar hormigón a las 2, 3 de la mañana porque los vecinos, no hay tapón para los oídos que lo resuelva. Entonces, nosotros estamos tratando de priorizar el mantenimiento nocturno, pero hay algunas horas que no pueden ser de noche, caso de Soca. Bueno, nosotros... Los 57 millones de dólares van a estar distribuidos en los 8 municipios en actividades que tengan que ver con esto. Nosotros vamos a hacer calles de nuevo, digamos, ¿no? Y también con actividades de bacheo superficial, ¿no? Ahí hay una intervención también que tiene que ver con tener una unidad de bacheo móvil, que es una empresa que se contrata para hacer bacheo, más las actividades de la propia intendencia. ¿Está contemplado también paradas de ómnibus en este plan? Bien, nosotros en materia de vialidad es esto. Estamos un poco a la espera de lo que se resuelva con la propuesta del intendente de la semana pasada de prioridades ciudadanas, que es un plan de calles de otros 50 millones de dólares adicionales a esto que estoy comentando. En materia de transporte público, nosotros vamos a hacer una inversión que es inédita, digamos, para el rubro, que es, vamos a disponer 390 refugios nuevos y a reparar 850 refugios más. Esos se suman a los 1.500 refugios que ya se reparan en el marco de una concesión que se adjudicó en el periodo pasado. ¿Reparar qué significa? ¿Se le coloca techo nuevo? Poner a nuevo. En los casos en los que es instalación de nuevos, es sacarlo y volverlo a poner. En el caso de lo que son las reparaciones, es cuando la estructura del refugio amerita no una reparación, perdón, no una reinstalación, sino una reparación menor. Bueno, ahí Pero no son las paradas inteligentes, son comunes. Los diseños, nosotros ahí lo estamos viendo, qué elementos de tecnología le podemos incorporar a las paradas que se van a instalar. La idea también es que sean relativamente consistentes con el resto de las paradas, para que no haya varios tipos de paradas. Claro. Después, otra cosa que ¿No está conforme con las paradas que se están colocando? Sí, por ahora sí. Nosotros ahora...
En el año pasado había un desfase con la empresa en el ritmo de ejecución de la implementación de refugio. Ahora estamos bien, estamos en buenos números. Las paradas están funcionando. Tenemos también un desafío que es relativo a la información que brinda la parada de ómnibus. Ustedes vieron que tiene paneles con información. Esa información se nutre del mismo lugar que se nutre el Comoir, la aplicación Comoir. Nosotros estamos trabajando en el relanzamiento de la aplicación Comoir, que lo vamos a hacer en los próximos meses. La idea es que mejore mucho más la información que se brinda en las paradas respecto a la que existe hoy en día, ¿no? Pero quería terminar una cosa. Nosotros vamos a disponer 2 nuevas terminales o puntos de intercambio de transporte público también sobre la calle Instrucciones, uno a la altura de Mendoza y otro a la altura de Beloni, que son esa infraestructura que en realidad ya se usa obviamente como terminal, pero no está en condiciones. Entonces se van a destinar 50 millones de pesos para reformular esas 2 terminales y después vamos a hacer intervenciones menores en alguna parada, alguna terminal en Malvin, algún arreglo vinculado a seguridad de circulación en Portones, eso también pensando que Portones va a tener cierta afectación por el transporte, el sistema nuevo de transporte público metropolitano. Sí, es un lío, ¿no? La terminal de Portones, porque los ómnibus salen por la lateral, entran por Bolivia y ahí se arma un embudo, ¿no? Sí. Se necesitaría un semáforo quizá. Sí, es muy complicado. Nosotros en este momento estamos pensando en intervenciones que mejoren la seguridad de la circulación, pero eso no va a ser lo único que se haga en Portones, porque en el marco del sistema de transporte público metropolitano, Portones va a ser un punto de intercambio. Claro. Entonces ahí va a ser necesario disponer más infraestructura, lo cual ya medio que tenemos previsto, no con el presupuesto de la Intendencia, pero sí en el marco del proyecto. ¿Infraestructura qué sería? ¿Dónde sería? Ahí mismo. No, sí, de mejorar, por ejemplo, lo que comentaba ella, de la circulación de los buses, la entrada y la salida y la circulación peatonal, brindar más también comodidades a la gente. Hoy en día tienen una parada común y corriente para esperar el ómnibus, ese tipo de cosas. Bueno, habló del sistema metropolitano de transporte y bueno, me lleva a preguntarle. Es inevitable. Inevitable. ¿Por qué se demora tanto esto de la definición de túnel sí, túnel no, hasta dónde el túnel, hasta Ejido, hasta Barrios, hasta Fernández Crespo? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros hoy en día se está trabajando, digamos, a alto nivel en la toma de definición de cuál es la solución, digamos, no tanto ya pensando en qué es lo mejor para el sistema de transporte, y bueno, quizás el túnel es lo mejor para el sistema de transporte, los números lo indican, es donde el ómnibus va más rápido, pero qué es lo mejor para la ciudad. Uno tiene que pensar el túnel, o sea, el túnel sí, túnel no, o el carril sí, carril no, como un proyecto de ciudad. ¿Qué queremos que pase en el centro de Montevideo? Entonces hay un análisis que se ha realizado de los pros y las contras de cada una de las soluciones. Nosotros lo que le hemos transmitido al intendente es la solución que se tome, la ciudad se puede adaptar, o sea, tiene que responder a la visión de ciudad que tenga el intendente y a su vez, este es un proyecto nacional, esto es inédito. Nunca el transporte público de una ciudad, de un departamento, fue un proyecto nacional. Acá esto es porque es ya Concepción área metropolitana, entonces tiene toda la lógica que sea nacional. Ahora, desde el punto de vista de movilidad, en cuanto a los tiempos, no cabe duda que lo mejor sería el túnel. En el término de exclusivamente me pongo a pensar la velocidad del bus, sí. ¿Qué diferencia habría entre ir por el túnel o ir por arriba? Bueno, ese tipo de valoraciones son las que se hacen. Porque, por ejemplo, uno pensando cuántos minutos gano por ir en el túnel versus ¿vale la pena o no? Porque las definiciones que hay que tomar son diferentes dependiendo de la solución que se opte, ¿no? Por ejemplo, si yo voy bajo el túnel, no me tengo que preocupar por la semaforización, no me tengo que preocupar por los cruces en general, que en 18 de julio son cada 100 metros. Si yo... Se plantea que sea en superficie, yo ahí lo que tengo que pensar es, bueno, ¿cómo voy a arreglar la semaforización? ¿Es necesario, es imprescindible que en todas las calles se pueda cruzar, atravesar 18 de julio? ¿O yo puedo disponer que el carril del bus vaya derecho y que el semáforo solamente me habilite a ingresar a 18 de julio, no atravesar? ¿Y estos ómnibus articulados, los BRT, qué tamaño tienen de largo? Son ómnibus de 25 metros. 25 metros. Que hay que pensar en una cola, digamos, de al menos 2 buses en la parada. Eso quiere decir que la parada va a ocupar buena parte de la cuadra, digamos, ¿no? Claro. Pero ahí yo creo que las definiciones están en cuando se determine
cuáles son los pros y los contras y cuál es la solución para la ciudad, como modelo de ciudad. Ahí nosotros como movilidad tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos con los semáforos? ¿Qué hacemos con los cruces? ¿Qué hacemos con el transporte privado? Que evidentemente la capacidad por ejemplo, de Uruguay y de Paysandú, si todos los interdepartamentales van dentro del troncal, la capacidad de Uruguay y Paysandú va a quedar muy liberada en materia de uso, digamos, porque todos los interdepartamentales van a dejar de circular por ahí, o la gran mayoría. Entonces, ¿qué hago con el transporte privado? ¿Para dónde lo derivo? ¿Cuáles son las opciones que yo tomo en materia de disposición de ciclovía? Hoy en día la ciclovía en Carlos Quijano se desvía a San José y llega hasta la Ciudad Vieja. Bueno, no tiene sentido que vaya todo por 18 de julio. Todo ese tipo de cosas son definiciones que hay que tomar cuando se valore el modelo de ciudad, y eso está en manos del Presidente de la República, la Ministra de Transporte y los intendentes, especialmente el de Montevideo, pero Canelones es su rubro también. Ahí es donde nosotros empezamos a ver cómo adaptamos el sistema de transporte público a la solución adoptada. ¿Y una opción es sacar los vehículos particulares de 18 de julio, que circulen solo el articulado? Hay algunos tramos en donde el ancho de 18 de julio nos pone desafíos importantes. 18 de julio tiene entre Plaza Independencia y el Obelisco anchos variables, que varían entre 21 y 29 metros aproximadamente el ancho. Entonces, dependiendo del lugar, por ejemplo, 21 metros de donde tienes desde Cuaraima hacia la Plaza Independencia. Dependiendo del lugar y dependiendo de la hora que se haga en materia de ómnibus, deberíamos pensar si tengo que sacar todos los autos de 18 de julio o dejar algunos carriles de circulación exclusivamente, no dobles carriles, o si nosotros deberíamos pensar en el sentido de ingreso, quizás yo lo tengo bien resuelto, el ingreso a la Ciudad Vieja, con Colonia, con Uruguay, quizás no necesito. En el sentido de salida es un poco más complicado porque San José termina a la altura de la Intendencia, Soriano es flechada en contra, habría que agarrar Canelones, hay que bajar mucho, bueno, todo ese tipo de definiciones. Yo a veces digo, con la disposición de esta decisión, recién se empieza a discutir lo que va a ser el dibujo final del sistema de transporte. Ahora, ¿cuándo se define esto? Porque después va a venir todo un proceso de apertura del armado de los pliegos, la licitación, el tiempo de construcción. Si seguimos así, va a pasar el 2030 y no vamos a tener el sistema de transporte metropolitano funcionando. No, claro, es así, es una realidad. Nosotros nos está apretando los tiempos. Y cuanto más lo demoremos, más se complejiza la obtención de... Porque acá no solamente es disponer la infraestructura, acá hay que arreglar todo el sistema y la gente tiene que percibir los beneficios. ¿Y entonces cuándo? Entonces, yo estimo que entre esta semana y la que viene va a haber alguna definición en donde se va a cerrar el dibujo grueso. Y después sí se va a abrir obviamente la discusión de qué es lo otro que queremos que pase en superficie, dado si hay túnel o no hay túnel. Bien, bueno, entonces dentro de 15 días va a tener que volver, Benítez, y contarnos un poco de qué va. Bueno, cómo no. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a usted.